Hoy vamos a hacer foco principalmente en dos temas. El segundo tema es un tema que tiene doble alcance, pero que realmente es tan asquerosamente reprochable que le vamos a dedicar la segunda parte de este análisis. La primera parte del análisis sí me parece que es necesario y conveniente, que es un poco explicar lo que está pasando con el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Para que la gente lo entienda. Probablemente la Cámara Federal de Casación Penal va a confirmar dentro de 2 días la condena impuesta a Cristina a 6 años de prisión por corrupción en el direccionamiento de las obras públicas de Santa Cruz. Y obviamente eso también le genera la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Lo que seguramente va a pasar es que va a apelar a la Corte. Entonces acá es donde empieza a jugar, cuando hablábamos del tema de la importancia de la ficha limpia, proyecto de ley de ficha limpia. Fíjense que en este caso, qué irónico, Cristina fue juzgada, fue condenada en primera instancia, fue condenada en segunda instancia y ratificó casación. 3 instancias judiciales ratificaron que ella es una, por lo menos con relación a este tema, dicen que ella es una estafadora o una administradora fraudulenta. Lo está diciendo esa condena porque la condenan como tal y que no podría ser candidata. Lamentablemente, todavía tiene la instancia de apelar a la Corte. ¿Qué es lo que pasaría? Si ella apela a la Corte con recurso extraordinario, el recurso extraordinario, si la Corte lo acepta, se suspende el cumplimiento de estas penas. O sea, no se las puede hacer efectivas, porque la condena no estaría técnicamente firme. ¿Por qué? Porque hay una instancia de apelación mayor. Independientemente de eso, después, bueno, entra la discusión de que si la Corte confirmara y apelan a la Corte Interamericana, si eso no es firme, bueno, eso ya es un tema de discusión que puede llegar a llevar mucho tiempo. Para mí creo que está requete firme con la Corte, lo otro sería una instancia de revisión, pero con la condena en cumplimiento efectivo, pero bueno, es opinable. Lo que sí me parece que es importante destacar es que si el recurso extraordinario le es rechazado a Cristina, y ella va en queja, lo que se establece procesalmente es que la queja, en principio, no suspendería los efectos de la condena, con lo cual ahí ella sí podría llegar a tener que sufrir la condena. Obviamente ellos van a plantear que sí, que la queja suspende por el tipo de delito y va a ser una discusión eterna y va a tratar de ganar el mayor tiempo posible. Y lo que va a tratar de ganar va a ser el tiempo necesario como para no, o sea, poder ser candidata y que eventualmente, si es candidata, poder asumir. Y además, obviamente, no cumplir la sanción y la pena. Fíjense lo importante que tiene entonces el famoso concepto de la ley de ficha limpia, que está en el Congreso, que lo están discutiendo, y que debería salir. La ley de ficha limpia, lo que establece en el proyecto que está en el Congreso, el principal, dice hasta una segunda instancia. O sea que ella, en este caso, Cristina, con la condena en primera y en segunda, y encima ratificada por casación, no se le aplicaría la pena para que la cumpla, por esto que expliqué antes. Pero lo que sí se le aplicaría es que ella no podría ser candidata. Ese es el concepto de ficha limpia, que ya se aplica en casi todos los países del mundo, incluso en Latinoamérica, la mayoría de los países tienen ya el concepto de ficha limpia. Que no se permite que una persona que ha sido condenado por delito de corrupción y más en el ejercicio de cargos públicos, con una condena que ha sido en algunos lugares en primera instancia, otros en segunda instancia, y en algunos pocos lugares condena firme, pero condena firme ya se vio que no sirve para nada, que pueda ser candidata a ocupar un cargo. ¿Por qué? Porque si no, con este criterio, ella apela a la Corte, esto puede llegar a tardar 2, 3 años más, en el interín ella se presenta como diputada o senadora, entra, vuelve a tener fueros, entonces cuando tiene fueros no se la va a poder tocar, va a haber que esperar a que termine su mandato, y así se estira, se estira y se estira. Si estuviera la ley de ficha limpia ya vigente, y se la aplicara incluso para los procesos en curso, porque ahí van a decir, no, la ley de ficha limpia es para adelante. Eso para mí es basura. La ley de ficha limpia es, a partir de ahora, para todos aquellos que tengan una causa abierta también. Y esto no es hay un concepto en materia penal que se llama ley penal más benigna, que si hay una ley penal más benigna,
se aplica retroactivamente y beneficia al delincuente. Por ejemplo, durante muchos años el adulterio era un delito, fue delito en nuestro Código Penal, que se daba una particularidad que hoy los movimientos feministas, bueno, incendiarían el código, pero eso se modificó ya hace muchos años atrás. El adúltero, en el caso del hombre, para que cometiera el delito tenía que tener manceba, esto es una amante fija. En cambio, la mujer, un solo hecho aislado de infidelidad ya configuraba el delito de adulterio. ¿Por qué era esto? Esto era por una sencilla razón, porque decían ¿por qué esta diferencia? Que no tenía mucho sentido. Porque en el caso de la mujer se podía poner en duda la paternidad de un hijo, en el caso del hombre no. Historia vieja, a lo que voy es que después, cuando se deroga esta figura penal, todo aquel que tenía una causa por adulterio quedó en libertad. O sea, quedó exento de pena y de cualquier persecución penal. Ese es el concepto de ley penal más benigna, cuando se retrotrae para atrás. En este caso, la ley de ficha limpia debería claramente ser aplicable no solamente para adelante, sino todos aquellos casos en los que están en curso de ejecución. O sea que en este caso, si se la aprueba rápidamente la bendita ley, se debería poder impedir que la señora ex vicepresidente sea candidata a nada. ¿Eh? Bueno, vamos a cambiar el foco a algo que es realmente asqueroso y deleznable. Realmente, eh, esta tendencia que hay del famoso tema de la identidad, la educación sexual integrada y todo lo demás, con la cual uno puede estar de acuerdo con que haya educación sexual en los colegios, pero educación sexual creo que tiene que ir de la mano, como su nombre lo indica, con que sea educada. Cuando digo educada, quiero decir que sea de buen gusto. Cuando digo de buen gusto, quiere decir que sea tratada con el criterio y los cuidados del caso porque está tratando con menores de edad. Bueno, acá se presentó una denuncia penal contra un ministro del señor Kicillof porque este señor eh, se lo acusó de haber permitido la distribución de un material educativo que contiene fragmentos de contenido sexual explícito a menores de edad en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Los textos estaban dirigidos a adolescentes de 14 y 15 años y en algunos casos a niños más pequeños y contenían pasajes explícitos, textos, ahora voy a leer algunos para que vean lo que es, y que según la denuncia exceden ampliamente, como dice incluso la noticia, los límites de la educación sexual integral, y yo le agregaría del buen gusto, de la educación propiamente dicha, y del respeto por los menores y por los padres de los menores. O sea, que los padres tengan el derecho de que su hijo no esté expuesto a que le muestren material sexual explícito. El caradura, en un debate creo que fue con el periodista Feynman, le dijo que eran los libros que él promovía, eran literatura. A lo cual creo que Feynman le dijo, mira, eso es pornografía. Realmente asqueroso las cosas. Y para que se den una idea, les voy a leer algunos párrafos de uno de los libros. En algunos momentos voy a decir la primera letra, ustedes imagínense, pues no puedo decir la palabra por razones de decoro, de educación y de justamente lo que estamos diciendo, hasta de respeto hacia ustedes. No voy a decir la palabra, pero es muy fácil que ustedes la interpretan con que yo les diga la primera letra. Estos son fragmentos de uno de los libros que se llama Come Tierra, repartido en las aulas por el gobierno de Kicillof. Apoyó el hueco de su C en la punta de la mía. Empezó a moverse adelante y atrás, a resbalar sobre mis resbaladizas, sobre mis viscosas carnes íntimas, sobre mi C que latía, echaba burbujas como agua hirviendo. Ese es uno de los tantos párrafos. Otro. Sacó su P de Pedro, por encima del boxer y me lo acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Es poesía esto, ¿no? Parece. Le bajé el boxer del todo. La piel que tocaba me gustaba.
podía apretarla con los labios. Este, por ejemplo, es uno de los tantos párrafos. Este párrafo justamente lo publicó la vicepresidenta Victoria Villarruel en su Twitter, que lo publicó para mostrar las cosas que este señor estaba haciendo circular, ¿no? Fíjense que eh, apuntan a decir que quieren que los chicos, digamos, sean sanos, que estén educados y todo lo demás, y les empiezan a meter este tipo de cosas en la cabeza. O sea, ¿dónde están los derechos del menor a no ser sometido a semejante situación? ¿Cuántos menores hay? Y acá convoco a más de un psicólogo que lo analice y opine, yo no lo soy, que diga cómo le puede afectar a un chico de 10, 11 años, por ejemplo, leer un texto así. ¿En qué medida le puede afectar? ¿Cómo lo puede, incluso hay un periodo, dicen que en la prepubertad de los menores, que es cuando se define muchas veces la sexualidad, eso decían antes los técnicos, los médicos, los científicos, ahora probablemente los del movimiento nuevo dirán otra cosa, en el cual eh, justamente es una franja que va, corríjanme los psicólogos, dejando sus notas si le erro por el tema de las edades, ¿no? Pero entre los 10 y los 13, 14 años, más o menos, es donde se definía la sexualidad en los casos de chicos que realmente no tenían algún tipo de este, duda. Esto es independiente del respeto que tengamos a la comunidad LGBT, el respeto que tengamos a que cada uno haga de su vida lo que quiera y que se identifique como quiera, ¿no? Eso hay que respetarlo, pero de ahí a promoverlo y metérselo en la cabeza a nuestros hijos, sobre los cuales encima, si yo ejerzo la patria potestad y soy responsable de su mantenimiento, soy responsable de su cuidado, soy responsable de su educación, pero me enchufan esto por atrás los profesores o maestros en quienes yo confío en la educación, entonces, ¿cómo es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sacarlo del colegio o de la escuela? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Meterle una denuncia a cada maestro que utilice esos libros? O sea, ¿por qué? Porque ¿tengo el derecho a hacerlo? Claro que lo tengo. Como padre, como madre, tengo el derecho a proteger la educación sexual de mis hijos. Y no que se les enseñe educación sexual es una cosa, que se les enseñe pornografía y hasta se le dé una descripción de cómo tener determinados tipos de actos sexuales, eso ya es repugnante. Para mí es repugnante. Y fíjense las excepciones que hay a veces, lo que pasó, y salió publicado, por ejemplo, esto en el Infobae, un señor que en su momento, llamaba Gabriel, fue juzgado por un delito de violencia de género. Entonces, ¿qué hizo? Dijo que él se identificaba como mujer. Entonces, de esa forma, para obtener una pena menor, porque si él se autopercibía mujer, entonces en ese caso no sería un tema de violencia de género, tenía que cumplir una pena por la violencia, pero no violencia de género que obviamente la agrava. ¿Cuáles son las ironías de la vida? Este señor, Gabriel, que se hizo llamar Gabriela, obviamente dijeron, bueno, si se autopercibe como mujer, no lo podemos mandar a una cárcel de hombres. Y no hay una cárcel intermedia, porque si hacemos una cárcel intermedia de los autopercibidos, dirían que estamos discriminando, ¿no? Porque si no tenemos que hacer una cárcel de quien se percibe mujer, quien se percibe hombre, quien se percibe las dos cosas, quien se percibe caballo, quien se percibe gato, quien se percibe oruga. Es imposible. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué pasó con este señor? Lo llevaron a una cárcel de mujeres. ¿Cómo terminó la historia? Gabriela, este señor Gabriel Fernández, que ahora era Gabriela Fernández, violó a una mujer y la dejó embarazada. ¿Por qué? Porque obviamente estaba en un pabellón de mujeres, en una cárcel de mujeres, con guardias mujeres. Fíjense que se pusieron en riesgo por la ridiculez esta, ¿no? De aceptar este concepto, que de vuelta, no me parece mal que una persona se autoperciba mujer y se sienta mujer, me parece perfecto.
Pero de ahí al tratamiento legal tiene que tener un régimen distinto, específico, puntual. Si físicamente, si biológicamente es un hombre, habrá que ponerlo en la cárcel de hombres, así como están los pabellones de homosexuales, y que están ahí, debería ponérselo ahí, porque ya este no se percibe homosexual, sino que se percibía mujer. Porque, ¿qué pasó? Se puso en riesgo a las 481 internas que estaban en ese momento en ese pabellón. Una de ellas le tocó el problema. Fue violada y quedó embarazada. Entonces, realmente me parece que todas estas movidas, parece que hay que analizarlas muy bien y que se dejen un poco de, vamos a decirlo, se dejen de joder con ese ya libertinaje con el que quieren plantearlo. Hay que aplicar el respeto y la libertad. El respeto y la libertad por lo que cada uno siente y lo que cada uno se identifica. Pero de ahí a lo que cada uno siente y cada uno se identifica, también los marcos legales para determinados temas los tienen que tratar como biológicamente son. ¿Por qué? Porque si a este Gabriela hubiera estado en un pabellón de homosexuales, hoy esta mujer no hubiera sufrido lo que sufrió. Nos vemos la que viene.